Bueno, muy bien. Eh, Cuando se les pida siempre un análisis de gráfico, esos son los tres puntos que hay que analizar primero. Uno, ¿cuál es el nombre de la gráfica? Situarse en cuál columna corresponde, si es la amarilla. Primero tiene que tener claro cuál es el nombre de la gráfica, si es la amarilla o si es la azul o si es la rosada. Y después aplicar el análisis que tenemos abajo. Esos son los pasos primordiales. Hago énfasis en esto porque las gráficas constituyen eh, esa parte fuerte que el ICFES coloca siempre y es la parte más débil que hace o que tienen las estudiantes. Eh, para analizar una gráfica generalmente es muy poco, digo yo, muy poco el personal que yo he visto que le dedican a estudiar las mismas. Y esta parte se constituye como que un punto seguro de las pruebas del Estado. No solamente te va a salir en física, te va a salir en otras asignaturas, hasta sociales. Tú tienes que entender cuál es el significado de lo que está ocurriendo en una gráfica. Entonces, ojo con eso. Estoy dando uno de los puntos más fuertes del IFES y es uno de los puntos más débiles de las estudiantes. Cuando yo veo una gráfica, primero tengo que saber cuáles son las variables que se están representando en los ejes y a partir de ahí comienzo a ir tejiendo las ideas coherentes, lógicas para poder analizar. Ya yo sé que o sube o retrocede, o si avanza o no cambia de posición. Fíjate lo importante que son las utilidades de esas gráficas eh, que lo están utilizando muchos los científicos para el análisis del COVID. Sin ellas no podrían predecir y han escuchado ustedes hablar que la curva se aplane. Pues usted tiene que meditar, entender qué significa eso de que la curva se aplane para que haya más control. De lo contrario, se da el descontrol, colapsa todo el sistema de salud. Ahí es donde le corresponde a usted analizar cuando aparecen esos términos modernos. Por cierto, ¿alguien sabe qué significado es eso? Que la curva tiene que ser aplanada frente al problema del COVID-19. Sí, ¿Alguien profesor. podría, a ver, qué entiende, a ver, con eso? Significa que la cantidad de infectados se reduzca. O sea, que Mm, la cifra que hay de personas contagiadas baje. Por eso es que se llama como que la curva, porque eso va, es un gráfico que también va, sí, si aumenta, si se mantiene en la misma cifra, si de pronto disminuye y si vuelve a aumentar. Y como que todo el proceso, por así sí. decirlo. Entonces, una gráfica de este tipo es debe haber un promedio. Aquí se estudia una variable, puede ser la mortalidad o puede ser, y aquí eso va avanzando en medida que va avanzando el tiempo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, el comportamiento que normalmente se quiere es que nunca se pase de ese promedio. Ese promedio se refiere a la capacidad total que tienen el personal de salud cuando se estudia de pronto las unidades de cuidado intensivo, que ya creo que aquí en Barranquilla colapsó. Quiere decir, ya usted se puede imaginar, de pronto ya la curva es un poquito menos achatada. Lo que se pretende siempre es ir reduciéndola, que quede lo más aplanada posible. Cuando está muy elevada, entonces eso significa peligro, peligro en el sistema de salud, porque ya no van a ver, como tú dijiste, ya no van a ver eh, cámaras
de aire, respiradores, una cama donde puedan reposar y se va a ver demasiado personal enfermo en los pasillos. Eso es lo que usted interpreta aquí en una gráfica. Entonces, una gráfica, la utilidad que tienen las gráficas es eso, te permiten analizar rápidamente. Mete los datos en un software, el más sencillo que utilizamos así sería el de Excel, y él nos grafica y nos sale y nos determina, nos calcula en esas gráficas que aproximadamente vemos aquí. Por eso lo importante cuando hacen encuestas en el DANE, quieren saber la población, con esa información que recopilan del DANE, eso permite a las demás personas, a los científicos, incluso a la misma población, saber cuál es el riesgo, cuántas personas están ancianas, tercera edad, cuántas personas son adultas, niños, cuántos han fallecido. Eso es estricto control. ¿Cuántos son de escasos recursos? ¿Quiénes usan computador? ¿Quiénes tienen no? Todo eso se analiza. Eso es lo normal. Esa es la utilidad de las gráficas. Entonces, en física, la utilidad de las gráficas se extiende a estudiar el movimiento de los cuerpos como parte de la cinemática. Vamos a ver lo que dice el ejemplo 1. A ver, alguien que me colabore. Yo, profesor, disculpe una pregunta antes de leer el ejemplo. Bueno, Barreto fue la que dijo, ¿verdad? Bien. Sí. A ver, ahora vamos a escuchar un momentico a Juliet. ¿Qué pregunta? A ver. No, no es una pregunta, es una aclaración más bien. Usted ¿Sí? dijo que cuando se calcula la pendiente, se calcula la distancia. ¿La distancia o la velocidad? Cuando se calcula la pendiente. Sí, pero primero tienes que tener en cuenta cuál es el gráfico. Si es distancia versus tiempo, al calcular la pendiente de ese gráfico, te estarías hallando la velocidad. Ya. Si tienes el gráfico velocidad versus tiempo, al calcular la pendiente de ese gráfico velocidad versus tiempo, estás hallando la aceleración. ¿Ya? Ese es lo único. Gracias. Bien. Adelante, Barreto, te escuchamos. Ejemplo 1. En la siguiente gráfica, distancia versus tiempo, se representa el movimiento de un móvil al cambiar de posición en la medida que transcurre el tiempo. Calcular: A. Desplazamiento en cada intervalo. B. Desplazamiento total del movimiento. C. Distancia en cada intervalo. D. Distancia total recorrida por el móvil. Y E. Análisis complementario del movimiento. Entonces, algo a tener en cuenta primero. Todo el mundo dice, hasta yo dije, intervalo. Mucha gente dice intervalo y está mal dicho. Es intervalo. Como si aquí fuera el mayor esfuerzo de voz. Intervalo. ¿De acuerdo? Para que vayamos corrigiendo. Otro equivalente. Podemos decirle tramo. ¿De acuerdo? Entonces hay dos maneras. ¿Cuántos tramos vemos en la figura? 4. 4. 4. Entonces, digamos el caso. Intervalo A. Dígalo así lento. Podemos decirle intervalo A o tramo A. Cualquiera de las dos maneras son aceptados. Intervalo. A ver, menciónalo. Intervalo. Ajá. Así. Tranquilamente. Intervalo. No me digan intervalo. Está mal. Bueno, entonces podemos decir intervalo A, intervalo B, intervalo C, intervalo D. O podemos decirle tramo A, tramo B, tramo C o tramo D. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en primera medida, ¿qué vamos a hacer?
identificar qué gráfico es. Ya nos lo están diciendo. ¿Cuál es el gráfico? ¿Nombre del gráfico? Gráfico, distancia versus tiempo. Exacto. Gráfica, distancia versus tiempo. De todos modos nos lo están dando allá. Sí. Bien. ¿Qué vamos a hacer en la parte A? Nos piden desplazamiento en cada intervalo. Primero que todo, dibujamos cuántos vectores se pueden trazar en la figura. ¿Cuántas? 4. 4. Otro de Esta es la parte inicial y esta sería la parte final. O posición final, que también se le puede decir. Posición inicial y posición final. A la vez, esta va a ser la posición inicial del tramo B. Y hasta aquí quedaría la posición final del tramo B. Hasta ahí. Que a su vez viene siendo la posición inicial del tramo C. Y hasta acá sería. Ajá. Abajo sería la posición final del tramo C. A su vez, esa va a ser la posición inicial del tramo D. Y esta va a ser la posición final del tramo D. Ya tendríamos representados gráficamente los cuatro vectores de la figura. Entonces le podríamos decir que este es el vector A, puede hacer eso, se vale, vector B, vector C y vector D. Vamos a proceder a hallar el desplazamiento, como nos dicen ahí, desplazamiento en cada intervalo, y ese desplazamiento de cada intervalo lo calculamos por una modelación que ya dimos atrás. Desplazamiento es igual, ¿alguien la recuerda? Posición final. Menos posición Menos posición inicial. inicial. Exacto. Esa es la que vamos a utilizar para la parte A de nuestro problema. Entonces, como ya te tiene claro cuál es la modelación, para hallar el desplazamiento, procedemos a desarrollarlo. Vamos a copiarla aquí para que no se nos olvide. Posición final menos posición inicial. De ahí arrancamos. Se llama el desplazamiento. Entonces tenemos desplazamiento en A y lo colocamos así. Desplazamiento en A sería posición final menos posición inicial. Sugiero que lo vayan colocando. Entonces, como es el A, nos interesa este que está aquí. ¿Cuál es la posición final de acuerdo a eso? Donde termina el vector A. 100 kilómetros. 100 kilómetros, muy bien. 100 kilómetros, copiamos ahí. 100 kilómetros. Sigue en la modelación, menos. ¿Cuál es la posición? 0 kilómetros. 0 kilómetros. ¿Y esa resta me da cuánto? 100 kilómetros. 100 kilómetros. Ya calculamos el desplazamiento A. Vamos a calcular ahora el desplazamiento en B. Modelación, posición final, menos posición inicial. A ver. 100 menos 100 kilómetros menos 100 kilómetros. menos 100 kilómetros. Exacto, posición final 100 kilómetros, menos posición inicial también 100 kilómetros. ¿Nos da cuánto? 0 kilómetros. 0 0 kilómetros. kilómetros. Mira, y vas analizando. La del desplazamiento A nos dio hacia arriba o hacia abajo. Hacia Horizontal. arriba. Hacia arriba. Y hacia arriba, según nos orientó el profesor de matemáticas, Es en el plano positivo. cartesiano positivo. Es positivo, o sea, porque aumenta su velocidad. Ese desplazamiento, recuerda, Juliet, estamos calculando el desplazamiento. Observa que el resultado que nos dio en A fue positivo o negativo. Positivo. Positivo.
O sea que usted dice, hay coherencia entre lo que estoy haciendo y lo que estoy demostrando de la figura. ¿Es? En el B, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia abajo. En el de B. No, en el de Hacia la... horizontal. Es completamente horizontal. Horizontal. Y si es completamente horizontal, es igual a 0. es igual a Igual a 0. cero. Hay coherencia. Bien. Calculamos el desplazamiento en C. Modelación, posición final, y posición inicial. 100 kilómetros. 25 100 kilómetros menos 100 kilómetros. Sí, porque la final es 25, es la final del 25 y la vector, inicial es de 100. y la inicial es 100 kilómetros. Ojo con este resultado. Si no haces el resultado, podrías decir, de acuerdo a la gráfica, está apuntando hacia donde C Hacia Hacia abajo. abajo. y hacia abajo O sea que es, tiene que ser negativa. Negativo. nos tiene que dar negativo. Vamos a ver si es verdad. 25 le quito 100. 75. Menos 75 kilómetros. Menos 75 kilómetros. Hay coherencia entre lo que dice la gráfica y el resultado nuestro. ¿Sí ves? Mira cómo te va dando utilidad el resultado. Y por último tenemos el desplazamiento en de modelación, posición final, menos posición inicial, igual 125 kilómetros menos 100. 125 kilómetros, que es la posición final aquí, menos la posición inicial, que sería de donde arranca, sería 25. 25 kilómetros. Esa resta nos daría Igual a 100 kilómetros. positiva, debe estar apuntando en la gráfica hacia arriba y veremos. Sí, así es. Efectivamente lo compramos allá arriba. Esa sería la parte A de nuestro problema. Esa sería la parte A. Bien. ¿Alguna pregunta al momento? Otra de las niñas que no hablan las demás. ¿Cómo van a aprender? Hay que atreverse a preguntar. Bueno, en la parte B, ¿qué dice? Desplazamiento total del movimiento. Desplazamiento total del movimiento. Exacto. A veces no hay necesidad de aprenderse la modelación, sino que uno la deduce por lógica. Por ejemplo, donde hemos escuchado la palabra total es cuando hacemos unas compras en un supermercado, en un lugar, varias cosas que se compran y usted quiere saber el total. ¿Qué debe hacer? ¿Qué hace? Entender qué debe hacer usted para saberlo. Cuando ha comprado una cantidad de artículos en un lugar. Sumar sus precios. Exacto. Sumar todos los precios de todos los artículos que usted ha comprado. Entonces, en B eres capaz de deducir cuál es el desplazamiento total. ¿Qué debo hacer en el desplazamiento total? Sumar todos los tiempos totales que se me dieron. Los tiempos no, los Las desplazamientos. distancias. Los desplazamientos. Desplazamientos. Recuerda que hablamos en el parte A, cada uno el desplazamiento, ¿verdad? Entonces tendríamos que hallar el desplazamiento y sumar los desplazamientos de todos. ¿Y cuáles son los desplazamientos? El desplazamiento en A más El desplazamiento en B más el desplazamiento en C y más el desplazamiento en D. O sea, en otras palabras, debemos sumar todos los desplazamientos. Fíjate la modelación que acabamos de deducir por lógica. Entonces, el desplazamiento total, vamos reemplazando. ¿Cuánto nos dio en A? 100 kilómetros. 100 kilómetros. ¿Cuánto nos dio en B? 0 0 kilómetros. kilómetros. ¿Cuánto nos dio en C?
Menos 75 Menos kilómetros. 75 kilómetros. Y en D nos dio Más 100 kilómetros. colocarlo todo con sus signos, tal cual como los vemos. Por supuesto, hacemos esa operación. 100 más 100 da 200. Le quito 200 kilómetros menos 75 kilómetros. Ajá, ¿eso daría cuánto? 125 kilómetros. 125 kilómetros. Ese sería nuestro desplazamiento total. 125 kilómetros. Bien. ¿Qué vamos a hallar en la siguiente parte, en la parte C? ¿Qué dice? Distancia en cada intervalo. En cada intervalo, no te olvides. En cada intervalo. Esa distancia se representa solamente con la letra X. Y se calcula hallando el valor absoluto del desplazamiento. Esas líneas que he colocado así, vertical, así que estoy subrayando, se le llaman valor absoluto. ¿Y qué hace el valor absoluto? ¿Qué propiedad tiene el valor absoluto? Se vuelve todo positivo. Positivo. Siempre, siempre. Si es negativo, se debe volver positivo. Si es positivo, se vuelve más Sigue positivo. positivo. O sea que no hay problema con eso. Si es cero, sigue siendo el cero. Entonces, el cero no tiene Porque signo. es neutro. O sea, aquí lo único importante es que el valor absoluto nos vuelve positivo a la cantidad. Sea la que sea, siempre nos va a quedar positivo. Entonces, aprovechamos esa propiedad que tiene el valor absoluto para aplicársela aquí en física al desplazamiento. Y lo ves aquí en la modelación. Esta es la modelación para hallar la distancia. Entonces, son 4 distancias, porque son 4 vectores, son 4 tramos. Entonces tendríamos la distancia A es igual al valor absoluto del desplazamiento, ¿qué? A. Ahí queda. Igual, valor Valor absoluto. absoluto de 100 ¿Cuánto nos dio en kilómetros. A? 100 kilómetros. Y cuando usted calcula el valor absoluto de 100 kilómetros, 100 kilómetros. Queda 100 kilómetros. exacto. El siguiente, distancia de B es igual al valor absoluto del desplazamiento B. Es igual Igual a 0 kilómetros. 0 kilómetros. a 0 kilómetros. Y el valor absoluto de Igual 0, el mismo 0 también kilómetros. sería 0 kilómetros. Calculamos la distancia de Desplazamiento de C, C. valor absoluto del desplazamiento de C. Es igual, ¿cuánto es el valor A absoluto? valor absoluto de menos 75 kilómetros. Y Que ya es igual a 75 A 70 kilómetros. kilómetros positivo. quedaría positivo. Y el última distancia de D igual, valor absoluto del desplazamiento en D, que es igual a ¿qué? Que sería Valor absoluto. A a 100 100 kilómetros. kilómetros. 100 kilómetros. Que es igual al valor absoluto. 100 kilómetros. Y sería igual a 100 kilómetros positivo. Esa sería la parte C, simplemente aplicarle valor absoluto y el valor siempre nos va a quedar positivo. Y por ende, la distancia siempre va a ser positiva. Nunca va a haber una distancia negativa. Siempre las distancias son positivas. Y en la parte D, ¿qué te pide del problema? ¿Qué te piden? Distancia total recorrida Distancia por el total móvil. recorrida por el móvil. Entonces, ¿cómo calcularía esa distancia? Por lógica. A ver. Parecido al desplazamiento. ¿Cómo le aplicamos la lógica para la modelación? Sería distancia total, estaría formada por ¿qué?
La distancia Distancia final A, y la distancia la distancia en A, más la distancia más la en, distancia en, más la distancia en C, más la distancia en D. más la distancia en D. O sea que todas las distancias que estén allí, mira que ya tenemos la modelación por lógica. Le aplicamos la misma lógica del supermercado cuando vamos a comprar y saber el total de la compra. Reemplazamos. Distancia total es igual. ¿Cuánto nos dio la distancia en A? 100 kilómetros 100 kilómetros. Más la más distancia en 0 metros. kilómetros más Más 75 75 kilómetros más kilómetros 100 más 100 kilómetros. kilómetros, para un total de 275 kilómetros. Quiere decir que la distancia total sería de 275 kilómetros. 75 kilómetros. Correcto. Esa sería la distancia total. Entonces, ahí le pueden tomar bien la foto. Todo esto que hicimos acá, todo esto que hicimos aquí, es hasta ahí y vamos correctamente bien. Profe, ¿y qué se hace en la E que dice análisis complementario del movimiento? El análisis complementario, lo que yo te había explicado de las gráficas. Primero, como ya tienes situada cuál es la gráfica que nos colocaron, distancia versus tiempo, ¿verdad? Entonces, en el análisis complementario, la distancia versus tiempo corresponde a esta, que es la fucsia. Y en la fucsia, en ese análisis complementario, hablaremos de qué? Avanza, Retrocede y no retrocede, cambia de posición. y hay que mencionar entre qué tiempo y qué tiempo es lo que ocurre. Eso es lo que debemos hacer ahí. Entonces, voy a hacerlo acá al lado que nos queda la gráfica. Esa es la parte E, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Voy a hacerlo aquí al lado. La parte E corresponde al análisis. ¿Análisis qué? complementario. Complementario. Como ya usted ya sabe que el análisis complementario se trata de la gráfica, usted va a hablar de avanza, retrocede o no cambia de posición. Entonces usted acostumbra a escribirlo así, en una notación matemática. ¿Cuál es el primero? ¿Tiempo igual a qué? Tiempo igual a 0, ¿verdad? Que arranca. 0. Cero que 0 horas, ¿verdad? Sí, 0 Sí, horas. 0 horas, está en horas. Y mira que utilizo este símbolo matemático. Ahí lo voy a colocar en fucsia. ¿Ya lo vieron? sí. Y Señor. así se escribe en matemáticas. Y ¿Y 2 cuál es el? segundos, y 2 horas, perdón, 2 Y horas. 2 horas. ¿Qué pasó allí? Avanzó, retrocedió. Avanza. Avanzó, Entonces colocas avanza. Ese es el análisis complementario. Ahí comenzamos. ¿Cuál es el avanza segundo? hasta 100 kilómetros de posición. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el segundo? ¿Entre tiempo igual a qué? Entre tiempo igual a 2 horas. 2 horas. Y Y tiempo. 4 y Tiempo igual a 4 4 horas. horas. ¿No? No cambió, No cambia no cambió de posición. Posición. de posición. ¿Y La otra, qué significa que no cambia de posición? Que está quieto. Se quedó quieto. En otras palabras. ¿Cuál es el siguiente intervalo? entre Entre tiempo, entre Tiempo tiempo, 4 4 horas. horas y Y 6 horas. tiempo 6 horas. Y 6 horas retrocede. 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 Bien. ¿Cuál es el siguiente? Entre Entre tiempo de tiempo 6 6 horas horas.
y 10 horas avanza. Avanza. Y 10 igual 10 horas avanza. Avanza. Eso. Eso es lo que significa el análisis complementario. Que tú entiendas y que seas capaz de decir las características del movimiento entre un tiempo inicial y un tiempo final en la misma gráfica. Eso es lo que significa el análisis complementario. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tómenle foto. Tómenle nota a eso. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Bueno, Profe, esta guía, ¿cuándo tenemos que entregarla? ya en el transcurso de la semana. Creo que Bueno, por ahí hay, creo que corte el 23. 23, ¿qué día cae? Me parece escuchar que el 23 es el corte. creo que el 23 es lunes, profe. Ujú. Sí, o sea, ya tienen que definirlo eso antes del domingo, pero ya yo tengo que definir ya el lunes, martes, cómo van quedando las notas. Estoy revisando ya por estos días quienes colocaron las primeras guías. Así que vayamos dándole celeridad al proceso. Bueno, ¿qué dice el ejemplo 2? Lo puedo leer. ¿Sí? Adelante. En la siguiente gráfica, velocidad versus tiempo, se representa el movimiento de un móvil al cambiar de posición en medida que transcurre el tiempo. Calcular A. Aceleración en cada intervalo. B. Distancia recorrida en cada intervalo. C. Distancia total recorrida por el móvil. Y D. Análisis complementario. Ujú. Entonces, ya tenemos claro que esta es una gráfica, ¿qué? Gráfica Velocidad versus tiempo. velocidad versus tiempo. Como debe ser con una gráfica velocidad versus tiempo, cuando me vaya a tocar hacer el análisis complementario, ¿cuál debo escoger? Esta, ¿verdad? Y si yo calculo la pendiente en la gráfica, me está dando la aceleración. Aceleración. Y si estoy cogiendo gráfica velocidad versus tiempo, tengo que coger la que está dorada. Es decir, que ahí voy a decir, ese es el La análisis. velocidad aumenta. Ajá. Eso es cuando voy a buscar el análisis, ¿qué? Complementario. Complementario. Entonces allá no, simplemente voy a decir la velocidad aumenta, la velocidad disminuye o La se queda en velocidad. reposo, está quieto. No puedo decir que avanza, retrocede o no cambia de posición porque ya no estaríamos con coherencia de la gráfica. Eso se utiliza para la distancia versus tiempo, pero ya evolucionamos ahora. Un ejemplo con velocidad versus tiempo. Son los dos casos. Eso en el análisis complementario. Bueno, entonces, en la parte A. En la parte A se nos pide calcular la aceleración en cada intervalo. Esa aceleración se calcula por una modelación, que es esta. Ya la tenemos ahí adelante. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final Sobre el menos el final. tiempo inicial. Que tiene un parecido, que como es aceleración, estamos hallando también la pendiente. La pendiente, sí.
Entonces, aquí ya sabemos Y2 menos Y1 sobre X2. X2 Menos menos X. Y para poderla aplicar necesitamos conocer los dos puntos. Punto X1, Y1 y el punto punto 2. X2, Y2. Eso. Entonces, aplicamos la misma lógica. ¿Y qué tenemos que hacer? Como tenemos que hacerlo en cada intervalo, tenemos que tomar dos puntos de cada intervalo. Si usted se da cuenta, en el intervalo B y el intervalo C, se da cuenta que es la misma línea prolongada, ¿verdad? Yo podría tomar y calcular desde aquí hasta acá. Y esa pendiente sería la misma, tanto en B como en C. Ahí puede integrar. Otra niña dice, no, yo lo voy a calcular el de B y después calculo la pendiente del C. Y se va a encontrar por curiosidad que las dos pendientes son las mismas. Entonces, estaría trabajando de más. Aunque le da el mismo resultado, pero trabajaría más. Se podría ahorrar el trabajo calculando la pendiente de esos dos puntos. Bueno, en primera medida, dibujamos cuántos vectores se pueden trazar en la figura. 3. 4. 3, otra dirá 4. Ah, Sí, sí, no hay problema, sí. no hay problema. Este sería 1, este sería 2 y este sería 3. 3. De pronto Sí, si sí. viste 4, Estaba dirías, contando el puntito aquí. si hubieras dicho el cuarto, diría, me imagino que este, ¿verdad? De aquí a acá también. Sí. Pero resulta que como de aquí a acá tiene Hay la una misma línea inclinación, prolongada. nos va a dar la Sí. misma pendiente. Entonces, no tiene caso que hagamos ese paso de más. Lo podemos simplificar de esa manera, nada más hallando una sola parte. Bueno, así calculamos la aceleración en cada intervalo. Colocamos los puntos. El de A. ¿Cuál sería la coordenada de ese punto? Sería el punto 1 y este sería el punto 2. Punto 1. ¿Cuáles serían las coordenadas? Menos el punto A sería 40, No, el de que es la primero posición, se menciona primero el del tiempo. 0. el del tiempo. Sí. Ok. 0 segundos. 0 segundos con 40. Ese sí está bien. 40 metros sobre segundo. 40 metros sobre segundo. Y la coordenada 2 El punto 2 sería 3 segundos. se menciona el eje del tiempo primero. Ajá, y después 3 la... segundos menos 40 metros sobre segundo. Ahí lo tenemos. Ya tenemos los dos primeros puntos. Entonces, Es veamos. negativo, profe. No, míralo para que veas. Completamente horizontal. Ahí en el ejemplo se Es ve igual a negativo, ¿no? 0. Ahí nos debe dar 0. Predecimos que nos va a dar 0. Entonces, calculamos la pendiente en A, que sería lo mismo que calcular la aceleración en A, es igual a ¿qué? A Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Menos X1. Reemplazamos arriba. Y2 que vale 40 40. metros sobre segundos menos 40 metros sobre segundos. Se nos puede cortar en cualquier momento, que ya se nos acabó el tiempo. ¿Tiempo qué? 3 segundos Segundos menos 0 menos 0 segundos. segundos. Arriba da 0 metros sobre segundo, Sobre abajo Y da 3. abajo da 3 segundos. Daría 0.